Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación. Vamos a pasar al tiempo de la predicación. Eh, bueno, les voy a pedir que me acompañen a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 4. Isaías 61, verso 1 al 4. Muy bien, dice así: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes del Señor. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 22. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 22. Dice así: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, replicó Jesús. Repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo 4. El de Lucas queda antes de Juan. Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 21. 4, 14 al 21. Bien. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos los admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado. Un día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial y buen Dios, gracias, Señor, te damos por este tiempo que acabamos de completar, ¿no? Este tiempo de alabanza, este tiempo de meditación y oración, Señor. Gracias porque es un privilegio siempre, Señor, venir a tu casa para rendirte culto a ti. Dice tu palabra, me alegré con los que nos dijeron, vamos a la casa del Señor. Amado Padre, en este momento vamos a escuchar la exposición de tu palabra, reconociendo, mi Dios, que tú te has agradado en salvar a los pecadores por la medio de la locura de la predicación. Dice tu palabra, Señor, que tú abres los ojos, iluminas los ojos a través de la exposición de las Escrituras. Sabemos, Señor, que a ti te place usar la predicación de tu palabra para hablar a tu iglesia, para edificar a tu iglesia, para santificar a tu iglesia. Por lo tanto, Señor, queremos pedirte dos cosas. Primero, mi Señor, es que tú hables a tu iglesia, que tú ilumines el entendimiento de nuestros corazones. Que tú, Señor, nos ayudes a ser regenerados, transformados, santificados, convertidos, exhortados, consolados a través de tu palabra. Podamos ver claramente la dirección hacia la cual tú quieres, Señor, llevar a nuestra iglesia, pero también particularmente y personalmente a cada uno de nosotros. Que tú nos muestres, Señor, cómo quieres que nosotros guiemos a nuestra familia, guiemos a nuestros hijos, guiemos a nuestra congregación, guiemos nuestras propias vidas, para exaltar el llamado, Señor, que tú nos has dado. En segundo lugar, Señor, te pido, Padre Celestial, que tú hables por medio del instrumento que has escogido el día de hoy para proclamar tu palabra. Que los torpes esfuerzos, Señor, de este pastor no sean de obstáculo para que tu iglesia sea edificada. Sino que más bien, Señor, tú los uses para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, para edificar tu iglesia. Amado Señor, así como tú llamaste a Cristo, lo ungiste con tu Espíritu Santo. Así, Señor, ayúdanos a ver que también nos has ungido con tu Espíritu Santo para cumplir el llamado que nos has dado por medio de tu palabra. Hoy, Señor, permítenos someternos a ese llamado y glorificar tu nombre, siendo obedientes en todo tiempo. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El sermón de hoy tiene como título El Espíritu del Señor está sobre mí. Resulta que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de ruido, de confusión y de mucha desesperanza. Cada semana nosotros somos bombardeados con diferentes noticias, noticias de guerra, de injusticias, de corrupción, de enfermedades, pobreza y también de dolor. Y en medio de este caos, de este mundo que convulsiona en medio de malas noticias, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros, la iglesia del Señor, para enfrentar todas estas cosas? La respuesta, hermanos, no es un silencio divino. Dios no guarda silencio entre el dolor, el sufrimiento y las dificultades que el mundo experimenta. Sino más bien, el Señor deja ver una voz clara y poderosa que resuena desde las páginas de la Escritura, que nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amado hermano, estas no son palabras vacías. Son palabras de misión, son palabras de esperanza, son palabras que nos llaman a levantarnos, porque el mismo Espíritu del Señor, que ungió al Señor Jesús para anunciar libertad, gracia y sanidad, es el mismo Espíritu que ha sido derramado sobre su iglesia. Y quizás tú, al igual que yo, te has llegado a sentir incapaz, te has llegado a sentir débil, te has llegado a sentir irrelevante en un mundo que parece no escucharnos. Pero este mensaje, hermano, nos recuerda
En esta tarea, aunque nos sentamos débiles, incapaces e irrelevantes, nosotros no estamos solos y no estamos sin propósito. El Espíritu de Dios no solamente vino sobre la persona de Jesús, sino que el Espíritu de Dios también está sobre nosotros. Y si Él está sobre nosotros, también está en nosotros, con nosotros y obrando a través de nosotros. Hoy abrimos, hermanos, las Escrituras y el Evangelio de Lucas para escuchar una declaración que marcó el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, pero que también define la vida de cada uno de nosotros, define la vida de cada cristiano. Eso quiere decir, hermanos, que estas palabras que el Señor pronunció en una sinagoga hace casi 2000 años son palabras que también nosotros tenemos que tomar para nosotros. Es decir, hermanos, estas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí. No solamente son las palabras de Cristo, son las palabras también de la iglesia. Así que, hermanos, estas palabras no son solamente para los líderes, para los misioneros, para los pastores, es para ti, es para cada cristiano, es para todo aquel que el Señor le ha dado en su santo Espíritu. Así que hoy veremos que así como el Espíritu de Dios estuvo sobre Jesús, el mismo Espíritu del Señor está sobre nosotros para proclamar y para sanar. Básicamente esa es toda la tesis del sermón. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para proclamar y para sanar. Veamos pues cómo es que esto se ve en las Escrituras y cómo nosotros debemos aplicarlo a nuestras propias vidas. En primer lugar, hermanos, tenemos que definir qué queremos decir cuando hablamos de que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y mi principal propuesta sobre este tema es que nosotros, al recibir el Espíritu Santo, tenemos una tarea similar a la que el Señor describió aquí. Por tanto, lo primero que necesitamos definir y aclarar es que el Espíritu de Dios también está sobre nosotros. Ahora la pregunta es, ¿realmente el Espíritu de Dios está sobre nosotros? ¿El Espíritu de Dios está sobre el creyente? ¿Está sobre la iglesia? La realidad es que sí, hermanos. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, el texto que por definición se lee en Pentecostés, pero que hoy tomamos otro, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Este evento, que es un evento histórico, es el evento de Pentecostés, lo que celebramos el día de hoy. Lo que nos muestra este evento es que hubo un tiempo, un momento histórico en el cual Dios derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Spurgeon decía que así como Elías se retiró, ascendió al cielo y dejó un manto sobre Eliseo, así Cristo se retiró al cielo y dejó un manto sobre la iglesia. Pero esto, hermano, no solamente ocurre con los 120 que estaban congregados, sino que nosotros vemos más adelante que cuando el Señor levanta a Pedro para predicar el Evangelio, el apóstol Pedro les explica lo que estaba aconteciendo, les explica que Cristo ha muerto, les explica que Cristo ha resucitado, les explica que Cristo está sentado a la diestra del Padre, cumpliendo las profecías acerca de David, y después de predicar todo eso, los judíos que están escuchando les preguntan a Pedro: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y la pregunta y la respuesta de Pedro, hermano, nos dice por qué cada creyente tiene el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro: arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Arrepintieron, se bautizaron y, cumpliéndose la promesa de Dios, recibieron el Espíritu Santo. ¿Esto qué significa, hermanos? Que todo el creyente que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, eso es lo que implica el bautismo en este caso, poner la fe en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. No dice que después todos ellos hablaron en lengua, no dice que todos ellos fueron haciendo milagros o teniendo experiencias sobrenaturales, sencillamente se arrepintieron y creyeron y recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que si usted se ha arrepentido de sus pecados, de su antigua vida, de una vida apartada de los mandamientos, los preceptos y la revelación del Señor, y ha depositado su fe, su confianza
en Jesucristo como su único Salvador, entonces, ciertamente Dios promete el Espíritu Santo para ustedes. Y si ciertamente ustedes han creído en esto, deben creer también lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Es decir, cuando nosotros escuchamos el evangelio, creemos en ese evangelio, Dios sella con su Espíritu Santo al creyente. Por lo tanto, hermanos, por medio del arrepentimiento y la fe, por medio del arrepentimiento y la fe, nosotros recibimos este precioso don, que es el don del Espíritu de Dios. Pero fijémonos, hermanos, cómo Lucas menciona el Espíritu Santo. Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Aquí el Espíritu es llamado la unción de Dios, ¿no? Y al ser definido como unción significa que Dios aparta a Cristo para una tarea específica. Pues de la misma manera, la Escritura nos habla a nosotros, hermanos, de que nosotros también somos ungidos por el Señor. Fíjate como primero de Juan capítulo 1, versículo 20 y versículo 27, dice lo siguiente. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Pues dice el versículo 27, en cuanto a ustedes, la unción de que él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas, permanezcan en él tal como él les enseñó. Las Escrituras, específicamente el Evangelio de Juan, quien revela la verdad, quien hace recordar la verdad, es el Espíritu Santo. Entonces, básicamente, aquí cuando el apóstol Juan habla de la unción que hemos recibido, no está diciendo que hemos recibido al Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Lo que quiero dar aquí muy claramente es que el Espíritu de Dios también está sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Pero esto significa no simplemente de que nosotros estamos siendo partícipes del Espíritu, porque casi siempre cuando hablamos de que tenemos el Espíritu Santo pensamos, bueno, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, eso es lo que pensamos. Pero en este texto, en Lucas capítulo 4, lo que está en vista no es tanto que seamos templo y morada del Espíritu Santo, sino el hecho de que es el Espíritu de Dios quien nos unge y nos aparta para una tarea específica. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote era ungido, era apartado para cumplir las funciones del sacerdote. Lo mismo pasaba con el profeta y lo mismo pasaba con el rey. La unción implicaba el ser apartado para una tarea específica. Bueno, de la misma manera como el Señor Jesucristo fue apartado para proclamar y para sanar, de la misma manera nosotros fuimos apartados para proclamar y sanar. ¿En qué me baso para decir esto? En Juan capítulo 20, 21. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Es decir, de la misma manera como el Señor fue comisionado por el Padre, es decir, el Señor es Dios Espíritu Santo, lo ungió para proclamar y sanar, de la misma manera nosotros fuimos ungidos, llenos del Espíritu Santo, derramado del Espíritu Santo para proclamar y para sanar. Y este hecho, hermanos, es algo sumamente importante. Porque este hecho, hermanos, nos hace entender que así como Jesús fue comisionado por el Padre, de la misma forma el Hijo comisiona a su iglesia. De la misma manera como el Padre le dijo a Cristo, dándole el Espíritu Santo, ve, proclama el Evangelio, ve y lleva sanidad a las naciones. De la misma manera, el Hijo nos dice a nosotros, ve, lleva la salvación, lleva el mensaje del Evangelio y lleva la sanidad de las naciones. Y no se puede entender, hermanos, bajo dos ideas. La primera es que nosotros somos enviados en el poder y los recursos del Espíritu de Dios. El primero, hermanos, es que nosotros somos enviados en el poder y los recursos del Espíritu de Dios. Es decir, que ese poder que recibió Jesús para hacer la obra que tenía que hacer, es el mismo poder que recibe ahora la iglesia para llevar a cabo su mensaje, llevar a cabo su tarea. Y la segunda cosa es que somos enviados en los motivos y los propósitos que cumple el Hijo en su ministerio. Esto es proclamar la salvación y llevar sanidad a las naciones. Gracias, hermana.
El primer punto ya lo hemos visto, ¿no? Y es el hecho de que en efecto hemos demostrado, basado por lo menos unos 3, 4 pasajes de la Escritura, de que sobre la iglesia está el Espíritu de Dios. Así como el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, nosotros los cristianos también podemos decir que el Espíritu de Dios está sobre mí. Esa es la primera premisa. La segunda premisa de este sermón son los motivos. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes dos partes de este sermón. Pero antes de que nosotros pasemos a las siguientes partes de este sermón, yo quiero, hermano, que usted considere conmigo lo precioso de este tesoro que hemos desenterrado en este momento. Entienda esto, hermano. Tú y yo compartimos los mismos recursos de Jesús y la misma tarea que fue comisionado aquí el Señor Jesús. Y piénsalo por un momento, no hay ninguna tarea en el mundo, escúchese bien, no hay ningún hombre que haya hecho una labor, un ministerio, un trabajo, algo tan glorioso y tan importante y tan significativo como lo que hizo el Señor Jesús en su ministerio. Piénsalo por un momento, ¿hay algo en el mundo que pueda compararse a los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo? ¿Hay algo igual de importante sobre la faz de la tierra? ¿Algo que tenga tanto significado eterno? Hermanos, esos tres años definieron toda la historia. 3 años, simples 3 años, definieron toda la historia. Dividieron la historia. Eso ha sido importante. Ahora, el Señor nos está dando el privilegio, porque hermanos, es un privilegio, seguir con la obra que comenzó. ¿Se da cuenta de eso? La misma tarea, la misma comisión que recibió el Hijo, la iglesia lo ha recibido. Y eso es hermoso, hermanos. Estamos teniendo parte del trabajo más maravilloso que hay sobre la faz de la tierra, sobre el mundo, sobre la historia misma. Porque esto, hermanos, nos muestra que nosotros realmente tenemos un gran privilegio. Pero no solamente eso, hermanos, sino que nosotros vemos la tarea y realmente nosotros nos damos cuenta de que es una tarea básicamente imposible, ¿no? Es una tarea para lo cual nosotros no tenemos fuerzas, no tenemos habilidades, no tenemos elocuencia, no tenemos dinero. Pero Dios nos dio el recurso más necesario para eso, que es su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita para llevar a cabo esta tarea. Si nosotros fuésemos necesitados principalmente dinero, el Señor nos fuese mandado una bola de oro. Y con eso, pues, nosotros resolveríamos todos los problemas en cuanto a la iglesia. Pero no es eso. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, veamos esto, ¿no? Dios nos dio su comisión, Dios nos dio el trabajo de Cristo. Seguimos con la labor que Él ha hecho, pero no lo hacemos solos, lo hacemos con el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí y eso es un asombroso privilegio. Dicho eso, hermanos, veamos entonces cuáles son los propósitos y motivos para los cuales nosotros fuimos comisionados. Lo primero es que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para proclamar. La tarea del Hijo, y por tanto nuestra tarea, es la de proclamar la salvación a los perdidos. No obstante, esto es algo que pues ya nosotros sabemos, que nosotros por ejemplo tenemos la tarea de predicar el Evangelio, pero yo quiero que usted me acompañe a entender lo que dice el Evangelio de Lucas. Porque el Evangelio de Lucas creo que transmite ciertas cosas en cuanto a esta tarea que muchas veces nosotros pasamos por alto. Cosas que realmente definen el ministerio del Señor Jesucristo y que definen el ministerio de la iglesia y que realmente nosotros no solemos considerarlas con la suficiente seriedad. El Señor dice en este texto que Él nos ha comisionado, bueno, que ha comisionado a Cristo para llevar buenas noticias de gozo a los pobres, para anunciar libertad a los cautivos y para pregonar el año favorable de Dios para ellos. Y se da cuenta, hermanos, no son palabras de castigo ni son palabras de condenación. Aunque ciertamente el Señor habló del infierno, vamos a decir que eso no habló del infierno, no habló de la condenación, sí habló de eso. Pero ese no fue el mensaje que caracterizó su predicación, sino que más bien era un mensaje de libertad, un mensaje de gozo y un mensaje de gracia para las personas. Eran buenas noticias. Y es que eso es el Evangelio. Son buenas noticias. Y sobre eso, hermanos, vamos a desglosar
lo que es este mensaje y qué es lo que nosotros realmente tenemos como tarea proclamar. Lo primero es que tenemos buenas noticias para los pobres. Son buenas noticias para los pobres. Y es posible que cuando usted escuche pobres, interprete esto, ¿no?, como un mensaje pro-socialista. Bueno, esto significa que Dios le está diciendo que va a acabar con la lucha de clases y que los pobres ya no van a ser pobres, sino que ahora todos vamos a vivir en igualdad, o que los pobres van a ser ricos. Y no, pues sí, lo siento mucho. Eso no es lo que trata de transmitir este texto, ni la Biblia tampoco apoya ese tipo de pensamiento. La idea que está detrás de este texto es lo que normalmente se conoce en los evangelios como el pobre, pero no en sentido económico, sino en un sentido espiritual. Particularmente los evangelios y también otras partes de las escrituras nos muestran que la persona pobre, en este caso de espíritu, es alguien que realmente se reconoce a sí mismo como alguien que está en bancarrota espiritual. Mateo capítulo 5, versículo 3, por ejemplo, habla de eso. Mateo 25, 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre en espíritu? No es una persona que tiene pocos ceros en su cuenta bancaria. Un pobre en espíritu es alguien que sabe que aunque pueda tener mucho dinero, espiritualmente está en bancarrota. Bajo esta condición, las personas pobres en espíritu son varias personas que nosotros nos encontramos en los evangelios. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con un hombre llamado Nicodemo, que no le decía falta dinero. Un hombre que era jefe de los cobradores de impuestos. Una persona que tenía dinero para tirar para el techo, si quisiera. Sin embargo, estaba en bancarrota espiritual. En este mismo sentido, también vemos a un jefe de los soldados romanos que tenía a su hijo enfermo. Nosotros vemos una mujer que muy posiblemente tenía dinero porque tenía para poder pagar muchos médicos, que tenía un flujo de sangre que no se le quitaba y necesitaba ayuda. En ese sentido, hermanos, hay un montón de personas que no son pobres económicamente, pero sí son pobres espiritualmente. A estas personas es que se les manda o se les predica el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias para los pobres? ¿Cuáles son las buenas noticias para los pobres en espíritu? La realidad es que la buena noticia para los pobres en espíritu es que, aunque ellos estén en bancarrota espiritual, aunque ellos estén sin nada a su favor, no tienen buenas obras, no tienen ningún tipo de recurso espiritual, no tienen riqueza espiritual en sus corazones, aunque no hay nada de eso en ellos, en Cristo pueden conseguirlo en abundancia. Básicamente, hermanos, el mensaje que nosotros tenemos es el mensaje que encontramos en Isaías 55:1. Dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Esto me gusta, hermanos, porque me recuerda una frase que para mí explica muy bien lo que es la predicación del Evangelio. Hay un autor, que ahorita no recuerdo quién es, que dice que la predicación del Evangelio es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan. Nosotros no somos ricos, nosotros no tenemos riqueza espiritual como para regalársela a los demás. Somos igual de mendigos que los otros, pero lo que sí sabemos es dónde saciar el hambre, dónde saciar la sed, dónde comprar aunque no tengamos dinero. Nosotros le decimos a las personas que están pobres en sus delitos y pecados que en Cristo hay riqueza para ellos. Pero ¿quiénes son estos pobres, hermanos? Exactamente, ¿quiénes son estos pobres? Los pobres, hermanos, son aquellas personas que realmente se reconocen a sí mismos como insuficientes. Son aquellas personas que no están hinchadas de orgullo. Por ejemplo, cuando usted va a predicar el Evangelio, usted se va a dar cuenta de quién es pobre y quién no es pobre. Pero cuando usted predica el Evangelio, casi siempre las personas piensan de que yo no necesito esto porque yo soy bueno moralmente. Porque yo no fumo, porque yo no bebo, porque yo respeto a mi esposa, porque yo soy un buen padre. Piensan que son ricos, cuando realmente son pobres. Cuando piensan que realmente sus obras los van a salvar. ¿Sabe lo que dice la Escritura de las buenas obras? Las buenas obras son trapos de inmundicia. Ahora, pregunto, ¿cuánto cree que vale un trapo de inmundicia? ¿Cuánto cree que valen 7 millones de trapos de inmundicia? Bueno, eso es basura.
No quiero ser explícito, pero básicamente era por lleno de sangre, que no es precisamente la mejor sangre que puede conseguir. Y eso es la pobreza espiritual. Son aquellas personas que están pobres en espíritu, a las cuales nosotros les llevamos un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que en Cristo hay comida y bebida, gratis. Que en Cristo hay salvación, gratis. Que en Cristo hay todo lo que ellos necesitan. Es gratis ir a Él. Yo creo, hermanos, que por eso es que el Evangelio, por lo menos aquí en Latinoamérica, ha prosperado tanto en las clases pobres. De hecho, es así. Y creo que es un punto débil que tenemos nosotros los cristianos reformados. Normalmente en la iglesia reformada, no sé si tanto aquí en Venezuela, pero por lo menos en el resto de Latinoamérica, ahí siempre se asientan en lugares de clase alta, media. Pero la realidad es que nosotros tenemos un mensaje para los pobres. Necesitamos un mensaje para ellos, para decirles que en Cristo hay riqueza, riqueza espiritual, aunque no tengan riqueza económica. El segundo punto, hermanos, de este subpunto, o el segundo subpunto de este punto, es que somos llamados a proclamar libertad a los cautivos. Ahora, ¿qué son los cautivos de los que habla este texto? El teólogo William Hendrickson, en su comentario sobre este pasaje, afirma lo siguiente sobre quiénes son los cautivos. Dice, la figura subyacente, es decir, los cautivos, es la de exiliados, sacados de su propia tierra y transportados a un país extraño, donde deben soportar duros tratos precisamente porque están exiliados, son extranjeros, etc. Después dice, esta cautividad simboliza la esclavitud al pecado y a Satanás. Por tanto, ante los cautivos por el pecado y por Satanás, les tenemos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? En Cristo hay libertad. Proclamamos, hermanos, nosotros los creyentes, proclamamos que a causa de la presión del pecado, a causa de la opresión que el diablo ejecuta sobre las naciones, a causa de la destrucción que el pecado irrumpe sobre las vidas de los seres humanos, en Cristo hay libertad. En Cristo hay verdadera libertad. La esclavitud, hermanos, de la cual nos habla este texto, la condición de la cual nos habla este texto, la cautividad de la cual nos habla este texto, habla de la cautividad a causa del pecado. Por el poder de Dios y por el Evangelio, estas personas pueden tener libertad. ¿A quién nos estamos refiriendo con esto, hermanos? ¿A quiénes podríamos estar hablando? Bueno, le podemos estar hablando a una persona que está atado a vicios y a pecados. Decirles a esa persona, en Cristo hay libertad. Que Cristo ciertamente libera a los que están cautivos por el pecado. Aquellas personas que están atadas a su propio carácter, incluso pueden llegar a destruir sus familias, sus matrimonios, sus vidas, por su condición pecaminosa. Decirles, en Cristo hay libertad. Proclamarles, hermanos, en Juan capítulo 8:36, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Decirle a esas personas que Cristo da libertad del dominio del pecado y del dominio de Satanás. Y esto no solamente es necesario que nosotros se lo proclamemos a los incrédulos, es algo que también es necesario, hermanos, que tú y yo recordemos. El Evangelio nos da libertad sobre la influencia del diablo y sobre el pecado en nuestras vidas. Ningún creyente debería estar atado a un pecado de por vida. ¿Por qué? Porque en Cristo hay libertad. Entonces este es el segundo mensaje que tenemos. Tenemos que proclamar libertad a los cautivos. Y el tercer mensaje que está presente en este texto es el año favorable del Señor. Y para mí, hermanos, en este texto es uno de los puntos más hermosos que hay en este pasaje. Porque lo que está detrás del año favorable del Señor es el año de jubileo que nosotros encontramos en Levítico capítulo 25. El año de jubileo se llama así porque es un año de júbilo, es un año de alegría, es un año de felicidad. En ese año ocurren muchas cosas, ¿no? La tierra descansa, las personas también descansan, las heredades que fueron vendidas son devueltas a sus dueños originales. Pero una de las cosas que está presente en ese año y que también se relaciona con los cautivos y con los pobres
es el hecho de que a ellos se les daba gran abundancia, todos los frutos que estaban en los campos eran de ellos. A los demás se les era prohibido recogerlos y cosecharlos. Eran de los pobres. Los pobres tenían en abundancia en ese momento. Pero no solamente eso, sino que aquellas personas que eran esclavos, que dicho sea de paso, en Israel la esclavitud se practicaba como un castigo por cometer ciertos delitos. A los esclavos se les ponía en libertad. Y los que tenían deudas, se les perdonaban las deudas. Entonces, para el pobre, era un año de abundancia. Para el que estaba esclavo, en esclavitud, era un año de libertad. Para el que estaba endeudado, era un año de ser librado de todas las deudas. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo aquí? No estaba diciendo que había un año específico, 365 días. No, aquí está hablando de una época, está hablando de un tiempo, está hablando de una espera de tiempo en el cual la gracia del Señor gozosamente, jubilosamente, se presenta a todas las personas, diciéndole al pobre, no tienes riquezas espirituales, en Cristo hay riquezas. Estás esclavo del pecado, estás esclavo de Satanás, en Cristo hay libertad. Estás endeudado por tus pecados en contra de Dios, porque cada uno de tus pecados es una deuda inmensa para con el Padre. En Él se te han librado todas las deudas. Hermanos, esto es un mensaje maravilloso y hermoso. ¿Cómo callar este mensaje? ¿Cómo callar este mensaje? ¿Cómo no decirle a la gente, miren, ahí está el Cristo que se les ha sido dado? Él fue entregado por ustedes para darles riqueza, para darles libertad, para darles una libertad completa, para que sus pecados sean perdonados. Hermanos, nosotros vivimos en ese año favorable del Señor y la gente ni siquiera lo sabe. Nosotros somos llamados a proclamar eso. Nosotros somos llamados a proclamar eso. Y para esta tarea el Señor nos ha dado su Santo Espíritu. Nos ha dado de su Santo Espíritu para que hablemos a las personas de este mensaje. Yo creo, hermanos, que a veces nosotros no entendemos la magnitud y la hermosura del Evangelio que tenemos en nuestros labios. ¿Y sabes cómo se da cuenta de eso, hermano? Porque cuando proclamamos el Evangelio muchas veces lo hacemos con timidez. Lo hacemos como si estuviéramos proclamando un guión, ¿no? Grabado y repetido de una forma tan insensible. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Y aquí traemos buenas nuevas de gran gozo, hermanos, de gran felicidad. Y lastimosamente muchas veces nosotros espantamos a la gente porque no, son buenas noticias, así se tienen que ver, así se tienen que percibir, así se tienen que sentir. Y una cosa que quiero yo mostrarles aquí, hermanos, particularmente a nosotros que somos reformados. Nosotros, los reformados, hermanos, somos muy buenos teólogos y a veces predicadores con una precisión quirúrgica, ¿no? Nosotros sabemos distinguir la paja de la aguja y sabemos sacar el alfiler del pajar muy fácilmente, ¿no? Pero en medio de eso muchas veces somos fríos y pálidos en cuanto a nuestra predicación. Y no solamente fríos y pálidos, sino también incluso insensibles a la necesidad del ser humano. Hermanos, algo que yo lastimosamente tengo que decir, pareciera que nadie está hablando de esto, por lo menos en el ala de la sana doctrina, de los reformados, los bautistas reformados, los presbiterianos, es que el Evangelio habla de las necesidades de la vida humana. Le habla a los pobres. Le habla a los pobres. Les dice a los que tienen sed, no tienen que beber, vengan y beban. A los que tienen hambre, vengan y coman. Les habla de las necesidades profundas del ser humano. A los que están atados a sus pecados y al diablo. Les proclama libertad. ¿Quién no necesita libertad que está en los cautivos? A los que están llenos de deudas porque su carga moral en cuanto a Dios es demasiado grande y se sienten oprimidos por su pecado. ¿Cuántas personas consideran, yo no me puedo acercar a Dios porque soy demasiado pecador? Dios no puede perdonar este pecado tan horrible que he cometido. Hermanos, el Evangelio habla de las necesidades de los hombres. Ojo, no habla todas las necesidades. No vamos a decir que si usted tiene una deuda de 20 millones de dólares, entonces venga que Cristo le va a perdonar la deuda. No funciona así. Pero por lo menos la Biblia sí habla ciertas necesidades.
Por ejemplo, piensa lo siguiente. Cuando el Señor dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, ¿que yo qué? Dejaré descansar. ¿Cuál es la necesidad de esa persona? Está cansada, está agobiada. ¿Por qué está cansada y agobiada? Puede estar cansada y agobiada, bueno, en el caso del contexto que el Señor Jesús lo dice, porque los fariseos llenaban a esos pobres pecadores con unas cargas que eran imposibles de cargar. Ellos se sentían agobiados, por eso que el Señor dice más adelante, mi yugo es ligero, mi carga es liviana. Están cargados y agobiados. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Vengan, yo les daré descanso. El Señor le dice, vengan y vean, vengan y coman, vengan y reciban lo que yo tengo que darles. Hermanos, el Evangelio habla de necesidades humanas y no se nos puede olvidar eso. Y digo esto, hermanos, porque muchas veces nosotros cuando predicamos el Evangelio somos insensibles a las necesidades de los hombres. Vamos de un punto A, de un punto B, a un punto C, ¿no? Bueno, eres pecador, Cristo murió por los pecadores, arrepiéntete o si no perecerás al infierno. Ya, eso es todo lo que tenemos que decir. ¿Por qué no le decimos, por ejemplo, a la persona que está a punto de divorciarse, ¿sabes por qué estás divorciando? Por el pecado. ¿Cuántas veces has querido dejar de ser como eres para salvar tu matrimonio y no has podido? ¿Sabes por qué es eso? Porque eres esclavo del pecado. Porque eres esclavo del pecado. No solamente tú, tu esposa también lo es, tus hijos también lo son. Pero el Señor dice que Él liberará, ciertamente será libre. En Cristo es libertad. Y en esa libertad, posiblemente, tu matrimonio sea restaurado. Digo posiblemente, porque si uno empieza a darle promesas, no se apunta, me empieza a decir que después dice que Dios miente, que el pastor miente. Hay que tener cuidado con eso. Pero son cosas que hay que hablar con las personas. Llevar el Evangelio a la necesidad de los hombres. Y antes de pasar al siguiente punto, hermanos. Para este fin, hermanos, también se nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no solamente está para hacernos entender lo que dice la verdad de las Escrituras, sino para saber qué decir y cómo decir. El Evangelio es íntegro, pero cómo transmitirlo es lo que nosotros tenemos que considerar. Y es en esa consideración que el Espíritu Santo nos guía a decir una cosa u otra. Como cuando el apóstol Pablo decía, oren por mí para que se me sea concedida palabra, para hablar como debo hablar. ¿Por qué Pablo decía eso? ¿Acaso Pablo no se sabía el Evangelio? ¿Acaso Pablo no se sabía la doctrina? No, lo que el Pablo no sabía era con qué personas se iba a enfrentar y cuál era la forma más idónea de presentar el mensaje. A eso que se estaba refiriendo. No que no supiera que era el Evangelio. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y ser sensibles a las necesidades de otros. En tercer lugar, hermanos, tenemos el Espíritu del Señor que está sobre nosotros para proclamar y para sanar. Para proclamar y para sanar. En nuestro texto, el Señor no solamente habla de verbos que implican palabras, verbos como anunciar, proclamar y pregonar, sino también verbos que implican ejecutar obras de misericordia, como el sanar, en este caso dar vista a los ciegos, y accionar, que significa, en este texto habla de poner en libertad a los oprimidos. Aquí, hermanos, los teólogos, conjuntamente conmigo, han visto el ministerio doble de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio doble de la iglesia? El ministerio de las palabras, la proclamación, la enseñanza, la verdad y el ministerio de las obras, la misericordia, el servicio, etc. Para este fin, el Señor también nos ha llamado a nosotros y nos ha dado parte de su comisión y también es parte del don del Espíritu Santo. El llamado del Señor de dar vista a los ciegos puede interpretarse de dos maneras. La primera es una forma literal de hablar acerca de la sanación. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo Señor sanó a personas ciegas. Por ejemplo, Lucas 18, 35 al 43 nos narra la sanación de una persona ciega. Y Lucas 7, 22 nos habla de que Jesús sanó muchos ciegos. Entonces, en efecto, podríamos decir que esto se refiere a la sanidad literal de la ceguera. Aunque casi siempre en los evangelios esos milagros tienen un trasfondo teológico más profundo. La ceguera hace referencia a la ceguera espiritual, ¿no? Cristo es el que tiene el poder de poder abrir los ojos de esas personas.
Pero hay una segunda posibilidad, y es interpretar este texto en un sentido figurado, donde dar vista a los ciegos puede referirse al poder abrir los ojos a la luz después de salir de las mazmorras del pecado, trayéndolos a la luz. Y esto se apoya en el contexto. De hecho, esta postura es bastante posible. ¿Por qué? Porque antes de declarar eso, habla de los que son cautivos, y después de declarar eso, habla también de los que son cautivos. Entonces, el contexto anterior y posterior hablan precisamente de la cautividad. Sea como sea, el punto aquí es que vemos que el Señor es ungido para obrar en beneficio del prójimo. Hay una necesidad, hay una enfermedad, sea física o espiritual, que está presente en la vida de las personas y que el Señor acciona, no habla. Él sana, no le dice sana. O sea, Él sana a las personas, Él acciona, Él está haciendo algo. Y en esto, hermanos, nosotros vemos precisamente el ministerio de la iglesia también. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para llevar a cabo acciones donde se curan enfermedades y necesidades de las personas, ambas impulsadas por el Espíritu Santo. Y esto ocurre de forma natural como de forma sobrenatural. Nosotros los reformados siempre chocamos con el tema de lo sobrenatural, pero lo cierto es que nosotros también deberíamos orar por milagros y también deberíamos orar para que el Señor haga sanidad. Pero nosotros no queremos que tengamos el don per se para hacerlo. Así que, cuidado con eso. Pero el punto aquí, y lo que quiero yo mencionar, hermanos, es que el don del Espíritu Santo también está para nosotros cubrir las necesidades, las enfermedades, las carencias físicas de las personas en el contexto natural o regular de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, esto lo podemos ver en la iglesia del primer siglo. Cuando surge la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén, surgió un problema con las viudas griegas, ¿no? Resulta que las viudas griegas eran desatendidas, mientras que las viudas hebreas eran atendidas. Claramente aquí había dos problemas. Uno, bastante grave. ¿Y por qué era grave? Bueno, porque desatender a una viuda, hermanos, es dejarla sin comer. Y la mayoría de las viudas casi siempre eran mujeres de edad, mujeres ancianas. Entonces imagínense la iglesia del Señor haciendo que unas pobres señoras, tal vez de 50, 60, 70 años, no tuvieran que comer. Era un problema serio, un problema muy serio. El testimonio de la iglesia estaba en juego, en este caso, y también el evangelio podía ser mancillado por lo que estaba sucediendo. Lo segundo era un problema racial, porque el texto claramente dice que eran las viudas griegas que eran desatendidas, mientras que las hebreas eran atendidas. ¿Por qué? Bueno, posiblemente lo que se presume es que las personas encargadas de repartir la comida tenían preferencia por las viudas hebreas, mientras que las viudas griegas eran vistas como poca cosa. Ahora bien, ¿cómo se soluciona este problema, hermanos? Bueno, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros desatendamos la predicación de la palabra y la oración para atender a las mesas. Encarguemos esto a unos varones. Llamaron a la iglesia para que ellos escogieran ciertos varones. Ahora, hay tres requisitos para esos varones. El primer requisito es que tenían que ser llenos de sabiduría. El segundo requisito es que debían ser personas de buen testimonio. Pero el tercer requisito, y el más importante, es que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? No es simple, hermano, simplemente darle comida a gente necesitada. No se necesita gran cosa, ¿no? ¿Por qué ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué ser lleno de sabiduría si era algo tan sencillo? Hermano, en estos pocos años que yo he tenido acompañando al diácono en el ministerio de la diaconía, se necesita mucha sabiduría y se necesita ser lleno del Espíritu Santo, de todos los dones del Espíritu Santo, sobre todo sobre la paciencia. Se necesita eso, se necesita eso. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que para llevar a cabo esta tarea, era atender a las viudas en sus necesidades. Aquí podemos incluir también a los huérfanos, aquí podemos incluir a los enfermos, aquí podemos incluir a los pobres. Se necesita el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo, no solamente porque el Espíritu Santo nos capacita para hacer el trabajo como debe hacerse, sino que el Espíritu Santo nos comisiona y nos impulsa a hacer esa tarea. El Señor Jesucristo no solamente fue llamado a predicar, sino también a sanar. El Señor Jesucristo no solamente proclamó el Evangelio y nos dio preciosos mensajes,
también multiplicó panes y peces y los dio a los necesitados. Y eso, hermanos, para eso, nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo. Dios no solamente nos comisionó para proclamar el Evangelio, sino para que el Evangelio sea visible en nuestras iglesias. Hermanos, y para esto se nos olvida que el factor más importante es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, es lo que realmente mantiene el ministerio de la misericordia. Es el Espíritu de Dios, hermanos, lo que solamente hace posible que nosotros podamos abnegadamente, sin esperar recibir nada a cambio, incluso muchas veces quitando el pan de nuestra boca, como de hecho vimos el sábado pasado, el sábado pasado, no de ayer, sino el sábado pasado, los primeros cristianos ayunaban 3 o 4 días para poder dar comida a los pobres. Para hacer eso, se necesita el Espíritu Santo. Para hacer lo que hacía la iglesia del primer siglo, que tomaban una heredad, para los que no saben, una heredad que era, por ejemplo, un terreno, una casa, la vendía completa y la entregaban a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados. Para eso se necesita el Espíritu Santo. Ese tipo de misericordia es una misericordia de que la Biblia habla, no hay ninguna otra misericordia en la Escritura. Ese tipo de misericordia se necesita el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros naturalmente no tendemos a ser generosos. Nosotros naturalmente estamos pendientes de lo nuestro, no de los demás. Nosotros naturalmente estamos siempre pendientes de nuestras propias necesidades, de nuestras propias individualidades, de nuestros propios deseos, de crecer nosotros y no de dar a los demás. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Pero no solamente por algo personal, sino porque realmente, hermanos, el ministerio de la misericordia solamente puede ser sostenido si nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. Para mí el mayor ejemplo de esto es el orfanato de George Mueller. Algunos tal vez sabrán quién es George Mueller, o tal vez otros no. George Mueller es conocido por 2 cosas, por su ministerio con los huérfanos y por su vida de oración. George Mueller era un hombre de oración, pero como tal vez ningún otro haya sido una historia. Un hombre que oraba 2 horas, 3 horas al día. Pero lo más interesante es que George Mueller, en una de sus autobiografías, afirmó que el motivo por el cual él empezó un orfanato no era porque él se sintiera especialmente llamado al ministerio de la misericordia. Él básicamente empezó un orfanato como un reto. Y el reto era el siguiente: yo quiero demostrarle a los cristianos de Inglaterra que solamente con la oración se puede mantener el ministerio del Señor. ¿Sabes cuántos huérfanos tuvo George Mueller alrededor de su vida? Más de 10.000. De hecho, hay tantos testimonios milagrosos del orfanato de George Mueller, que muchas veces no tenían comida y de repente llegaba un panadero y se accidentaba al frente del orfanato y le decía: se me van a dañar los panes, no los quieren, y comían pan. Cosas así. Y leche también. Y leche también les daba. Y ese tipo de cosas sucedían, ¿por qué? Porque creemos en un Dios que es poderoso para obrar. Somos un Dios que es poderoso para con su iglesia. Y que muchas cosas que nosotros necesitamos hacer, hermanos, para llevar a cabo el ministerio de la misericordia en nuestras iglesias, es realmente ser más llenos del Espíritu Santo. Y eso, hermano, con sinceridad a veces creo que duele. A veces pensamos, no, si yo tuviera más dinero, o si tuviera una condición económica mejor, o si hiciera esto o aquello, ¿no? Yo no estoy diciendo con esto que usted no aspire a tener más, ¿no? Pero a veces también tenemos que examinarnos y darnos cuenta, ¿no será más bien que soy egoísta? Prefiero ir un día a comer sushi en vez de darle $10 a mi hermano que está pasando necesidad. A veces no será más bien que me falta compasión, me falta misericordia, me falta amor. No será eso, más bien. Y aquí el punto: necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, para sanar a nuestros enfermos y también para sanar a otros que están afuera.
Lo segundo que yo veo interesante en esta porción del texto es que el Señor dice que Él fue llamado también a poner en libertad a los cautivos. Y es curioso porque primero habla de proclamar libertad a los cautivos y lo segundo es poner en libertad a los cautivos. Lo que a mí me hace entender que aquí hay detrás un principio, ¿no? Es que lo que el Señor Jesucristo proclamaba, eso procuraba hacer a través de sus acciones. Y aquí pues podemos referirnos nuevamente a las dos interpretaciones, una más figurada y otra más literal, como el Señor Jesucristo por lo menos liberó literalmente a personas de los diablos, de los demonios, se los liberó de la esclavitud de Satanás porque estaban endemoniados, porque estaban poseídos por espíritus malignos. Esto el Señor literalmente lo cumplió. Pero el Señor también liberó personas que estaban cautivas del pecado. Personas que no estaban poseídas, pero sí estaban influenciadas por el diablo. El Señor las liberó también. Entonces el Señor no solamente hizo obras milagrosas de liberación a través de su voz diciéndole a los demonios que salieran, sino que también Él hizo todo lo posible para traer libertad espiritual a las gentes. ¿Y cómo nosotros vemos eso? Bueno, hermanos, nosotros podemos ver al Señor haciendo esto de dos maneras. Uno, todo el tiempo y todo el esfuerzo que el Señor dedicó a proclamar la salvación y explicar la salvación a los perdidos en la esfera pública, pero sobre todo, hermanos, todo lo que él hizo en la esfera privada. Recordemos, hermanos, que el Señor iba a las casas, se sentaba, comía, bebía con pecadores, con publicanos, con personas despreciables. ¿Para qué? Para darle salvación, para poner en libertad a los cautivos, para poner en libertad a los cautivos. El Señor Jesús una vez explicó eso, dijo, y lo criticaban porque él iba y visitaba a los publicanos y decía, mira, él va con los publicanos. Él les contó tres parábolas. La parábola de una mujer que perdió una moneda y se la pasó todo el día buscando la moneda con una lámpara y cuando consiguió la moneda se alegró. O como un pastor perdiendo su oveja, se fue en busca de su oveja, dejando los 99 y consiguió su oveja y se alegró grandemente. O como el padre que recibe al hijo pródigo y se alegra cuando lo recibe. ¿Qué era lo que el Señor hacía cuando iba y visitaba a esas personas indeseables? Esas personas de mala reputación, esas personas que nadie quería acercarse. ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo? Estaba procurando poner en libertad a los cautivos. ¿Esto qué significa para nosotros, hermanos? Esto no solamente nos habla del ministerio de la misericordia, que realmente es el primer punto que traté de hacer recientemente, sino que tiene que ver con el ministerio de la misericordia, pero en cuanto a la salvación, y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para salvar a los perdidos. Por ejemplo, hermanos, si usted vive en su casa, en su cuadro, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, aquí vive una mujer, un hombre, no sé quién sea, tiene mala reputación. Usted sería capaz de ir a su casa, sentarse con la Biblia abierta, hablar con él, hablar con ella, a pesar de que lo señalen y lo acusen de ser un impío igual que aquella persona. Estaría dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo y hasta dinero, sin ninguna garantía, sin ninguna garantía, por poner en libertad a esa persona cautiva por los delitos y pecados. Hermanos, para eso también nos llamó el Espíritu Santo. Por ejemplo, hermanos, ¿sabes quién le pasó algo parecido a Pedro? Pedro no entraría jamás en casa de gentiles. Pero el Espíritu Santo, una visión, hizo descender un poco de animales inmundos, serpientes y cosas raras. Y el Señor le dijo, Pedro, mate y come. Y dijo, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. El Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pues en ese mismo momento que se despierta, llega un hombre y dice, bueno, estoy buscando a Pedro. Claramente es un gentil, no es un judío. El Espíritu Santo le dice, ve con ellos porque yo lo he enviado. Él llega y entra y dice, bueno, ¿ustedes qué quieren? No fue muy amable. Aquí el hombre le dice, bueno, el Señor me habló en una visión, me dijo que buscaron un tal hombre llamado Pedro. Y entonces él entiende.
Ella entiende que él tenía que ir a esa casa. Aunque no tenía, no sentía, ¿no? Por él, esas personas eran inmundas. Pero él fue, les acompañó, les predicó el evangelio. Y ese fue la pauta, los primeros gentiles convertidos al cristianismo. Y ahorita nos contamos por millones de personas. Entonces, hermanos, ¿qué significa para nosotros esto? Significa, hermanos, que nuestra predicación tiene que estar acompañado por esfuerzos congruentes a esa predicación. Si nosotros predicamos libertad a los cautivos, nosotros debemos estar dispuestos a hacer todo lo necesario para poner en libertad a esas personas. Nuestro ministerio de predicación tiene que estar acompañado de acciones congruentes relacionadas a esa tarea. Tenemos que estar allí. ¿Y cómo se aplica esto, hermanos? Hermanos, a veces nosotros pensamos que la predicación es simplemente hablar, ¿no? Ya. La tarea que Dios me dio fue decirle a la gente que es pecadora, que Cristo murió por ellos y que tienen que arrepentirse. Si yo cumplo con eso, ya yo cumplí con la tarea que el Señor me dio. Ahora pregunto, ¿ese es el ejemplo que el Señor nos da? ¿Por qué el Señor iba y se sentaba con los pecadores, con los publicanos? ¿No era más fácil sencillamente levantarse en una barca, como siempre lo hacía, y predicarle a la multitud y que ellos escucharan allá? Porque de seguro, esas personas que Jesús visitaba ya le habían escuchado predicar en las calles. Ahora, ¿por cuál era la necesidad de ir y conversar, de sentarse, de hablar? Hermanos, en el contexto judío, sentarse a comer con alguien era estrechar lazos de amistad. ¿Sabías? Ahora te pregunto, hermanos, ¿cuántas personas tú realmente te has acercado? ¿Has hecho amistad para predicarles mejor el evangelio? Para realmente hablarles a su corazón, porque para hablarle al corazón de la gente, tienes que conocer el corazón de la gente. Tienes que conocer a la gente, tienes que acercarte a las personas. Y después que te acercas, les predicas el evangelio. Y les dices, esta es tu necesidad y esto es lo que Cristo te da. Y esto es curioso, porque yo recientemente estaba revisando las estadísticas de conversiones y el 63% de las personas convertidas al evangelio son por amistades, hermanos. ¿Sabías eso? La gran mayoría de las personas se convierten no por predicaciones al aire libre, multitudinarias. La gran mayoría de las personas se convierten porque un amigo, un familiar, porque una abuela, porque un tío, porque una tía, porque una persona cercana, uno a uno, le predicó la palabra de Dios. Y le digo, vamos a la iglesia. Entonces eso es parte de la tarea que nosotros somos llamados a hacer. Y para esto también se nos dio el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, resumidamente, el Espíritu de Dios está sobre nosotros para proclamar y para sanar. Para proclamar y para sanar. En el libro de los Hechos, cuando Dios puso las palabras en la boca de Pedro, él predicó el Evangelio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, el Mesías prometido. Y solamente luego de haberles predicado el Evangelio, les dijo arrepiéntanse y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que sin el Evangelio, sin este Cristo que ha muerto, resucitado y ascendido y está en el trono de Dios, sin este Cristo, nosotros no podemos recibir el don del Espíritu Santo. Es por lo que Él hizo. Que tú y yo tenemos este don. Y es por lo que Él hizo. Que nosotros somos llamados a proclamar y a sanar. Por eso es que tenemos esto. Hermanos, Él está sentado a la diestra del Padre. Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Desde donde nos ha enviado su Santo Espíritu. Por eso nosotros podemos decir, el Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar y sanar. Nunca olvidemos eso. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu santo evangelio. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy por la obra salvífica en favor de tu iglesia. Y gracias, Señor, por tu gran amor hacia los perdidos.
por los enfermos, por los dolidos, por los pobres, por los cautivos. Gracias, Señor, porque tú has dado una esperanza, no solamente a la iglesia, sino al mundo. Y a la iglesia les has dado la comisión de proclamar esa esperanza. Ayúdanos, Señor, a que sobre nosotros pese esa responsabilidad, no como algo agobiante, sino como un encargo solemne, gozoso y privilegioso, Señor, de proclamar tu salvación, de llevar tu salvación en acciones y en palabras. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestro estado de confort, de nuestra comodidad, y ser fieles al llamado que tú nos has dado, a ser fieles al Espíritu Santo que nos has dado, Señor, porque Él nos ha llamado a obrar y a proclamar tu salvación. Señor, capacítanos, impúlsanos, motívanos, dirígenos para cumplir debidamente con esta labor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.